Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Dando Capsan una vez más presentándoles esta figura. Hoy tenemos a Obito Uchiha para todos ustedes. Vean el esculpido de esta pieza que nos venden en AliExpress. Déjenme decirles que a primera vista pues se nota bien, pero ya empezamos a ver que salen los detalles. Por ejemplo, el mechón. Aquí le falta parte del esculpido, incluso se puede ver hasta pelón en algún pedacito ahí de la cabeza. Las articulaciones están un poquito sueltas, un poquito flojas, pero no creo que vayan a tener problema. Afortunadamente tiene una articulación tipo 3.0, al igual que la figura de Naruto, ¿se acuerdan? Este Naruto, lamentablemente este video fue pues quitado de aquí del canal, y pues si quieren verlo está en la página de Facebook, ahí el enlace se los voy a dejar en la descripción si alguien quiere ir a verlo. Pero bueno, como les digo, tienen articulación 3.0 y pues entre otras cuestiones el faldón en esta ocasión no es tan suave, como la figura de Naruto. Es un plástico un poco más rígido. Si hubiera sido como este, tal vez no tendría tantos problemas al abrir las piernas, pero pues es un poco rígido. Ya veremos qué se puede hacer más adelante en el video. Y pues ahí tienen otro problema. Vean ese joint. Ese joint se ve un poco mal y pues bueno, en general la figura se nota bien. Vean las chanclitas, los detalles de los pies. Ahí pueden ver que sí tiene la articulación completa. No está omitiendo articulaciones y pues se mueve suavemente con soltura. No está apretado tampoco. Van a tener buen detalle con esta pieza. Y para ver el contenido de la figura, ahí lo tienen. Noten el Bashousen, una cadena para este accesorio. También tenemos 4 pares de manos intercambiables, además de 2 con estacas y 1 para sus jutsus, las 3 caras y la emblemática cara enmascarada. Y para ver su rango de movimiento, notamos que la cabeza se mueve de esta manera, articula hacia los costados, hacia atrás, hasta este punto. Ahí pueden ver que el cabello se zafa con facilidad. Hacia enfrente también tiene un buen rango, solamente que el cuello impide los movimientos. Se mueve de manera angulada o tiene pivoteo, como lo quieran llamar. Si rota hacia la izquierda y derecha, ahí lo tienen. Aún así está un poco impedido. Y ya les hablaré de un problema muy fuerte que venía con esta figura. Ahorita lo vamos a ver después de las articulaciones. En los hombros puede articular de esta manera. Gracias a la articulación 3.0 puede moverse también hacia enfrente o hacia atrás. Vean, ahí como cualquier figura 3.0. Ahí lo tienen. Ahí está, igual con la otra pieza. Lo único malo es que las articulaciones son de otro color, color carne. Ese va a ser un punto en contra de lo que es esta figura. También tiene la rotación 360, aunque pues, algo impide el completo movimiento. Y son estas vistas de aquí que tiene sobre la articulación. Pero sí rota. Rotación de bíceps. Acá es donde tiene más problemas debido a este molde aquí. Esta articulación, además de que está un poco dura, pues ya vieron que el molde le impide un poco poderlo mover más hacia atrás. Ya será cuestión de la imaginación. El bíceps sí está funcionando, sí puede moverlo. En el codo tenemos doble unión y aquí es donde les decía, vean este joint, está al borde del fallo. Tengan cuidado con mover sus articulaciones. Esta articulación sí puede darnos un rango amplio de movimiento, pero esta no. Vean, aquí solamente tenemos esto y aquí sí podemos doblar toda la mano. Muy bien. Como les digo, los brazos sí puede cruzarlos hacia el centro para las poses de jutsu o algo así. Ya sería cuestión de cómo vayan a hacer ustedes el movimiento, que acomoden. Ven, ahí ya se salió la articulación. Y vean ahí lo que les comentaba. Sí tiene el movimiento para cruzar los brazos. Sí pueden hacerlo, aunque estas articulaciones están un poco flojas o muy suaves. Pero sí puede hacerlo. En la mano pues tenemos la rotación, la muñeca mejor dicho. También tenemos el movimiento de bisagra arriba abajo. Y pues ahí pueden ver que puede también moverse anguladamente, aunque esta pieza lamentablemente sale con mucha facilidad. En la parte del pecho sí está segmentado. Y también puede hacer movimientos oblicuos o pivoteos desde la cintura. ¿Ven? Tiene mucho movimiento hacia enfrente con el abdomen. Sí puede hacer este movimiento hacia atrás, lo hace de esta manera. La cadera también está rotando totalmente, todo se mueve, todo está muy dinámico. Lo único malo es que, como ya les había comentado, este faldón
es un poco rígido y la articulación va a tener problemas, pero sí está muy bien articulado. Ahí pueden ver que tiene la articulación tipo las figuras 2.0. Ahí está. En el split nos brinda esto, pero se va a ver raro debido a que este faldón está en 3 piezas. Pero sí hace. También ahí pueden notar que tiene rotación de muslo, vean. En la rodilla tenemos doble unión y pues vean el movimiento que tiene, ahí se puede notar muy bien. Excelente. En el empeine tenemos bisagra, ahí está. Y también tenemos ángulo o pivoteo y la punta del pie está funcionando correctamente. En articulaciones pues es buena, amigos míos, tiene todo el rango de movimiento, solamente que sí va a tener problemas al momento de manipular. Vean el símbolo Uchiha. Y antes de pasar a ver los accesorios, quiero hacerles el comentario del problema con el que venía esta figura. La cara estaba pegada, o llegó completamente pegada. Lamentablemente al quitarlo me di cuenta que la pegaron por esta falla. Por eso estaba pegada, esto debe estar unido aquí a la cabeza. Y pues lamentablemente no es así. Aún así la cabeza y la cara pueden ajustarse correctamente, no se ve para nada el fallo, pero pues sí, está roto y pues tal vez pueda tener ese fallo también para todos ustedes, así que ténganlo muy en cuenta. Ok, y para ver los accesorios vamos a comenzar haciéndolo con el Bashousen, este accesorio que fuese de Madara, ¿no? Después en la serie. Incluso aquí tenemos el anterior Bashousen mostrado aquí con la figura de Madara Uchiha. Pues aquí tenemos a Obito y aquí tienen a ese Madara. Ya lo vimos por ahí, si quieren ver la revisión, ahí estará saliendo en las etiquetas del video, por si alguien quiere verlo, pero ahí está, miren la comparación entre ambos. Creo que son muy bonitas figuras. Pero pues, ¿qué me dicen de los accesorios? A mí en lo personal me gusta más de esta manera, cómo brilla y cómo está acabado el material. Con este Bashousen viene esta cadena. Esta sí es de metal, miren, brillosita, bonita. Nada que ver con la cadena que trajo la figura de Madara, ¿no? Toda burda, fea y además sólida. Y bueno, pues este accesorio lo acoplan de esta manera. Ya vieron que va allí. Vamos a ver cómo se acopla. Bueno, y así es como queda la cadena ajustada. Ahí pueden ver que tiene un orificio aquí en la axila, por la parte de adentro, para que ustedes puedan ajustar la cadenita. Y pues de una vez vemos el par de puñitos cerrados. Y claro que también tiene un par de puños para acoplar el abanico o el Bashousen a la figura. Vean, tiene un orificio interior a diferencia de los anteriores. También cuenta con este par de manos un poco relajadas, algo amenazantes. Y noten el detalle de los ojos. Ese rostro también, un rostro serio, enojado. Ahí las cicatrices que viéramos en la animación de Naruto. Y tenemos un par de dedos señalando. Y pues también noten ese segundo rostro. Aquí sí podemos ver un poco mejor el detalle del Sharingan, el detalle del Rinnegan. Es un rostro enojado. Claro que no pueden faltar unas manos para los jutsus interminables de este personaje. Y bueno, pues ahí tienen ese rostro malvado y también burlón a la vez. Ok, y tenemos estas manos que vienen empalmadas. Ambas están juntas y es para representar la pose del jutsu bola de fuego. Y pues gratamente tiene también el detalle de la cara, como si estuviera a punto de lanzar ese ataque. Pero y también tiene este par de manos con estacas en ellas. Ya sabemos que este personaje es demasiado mañoso, tiene un montón de arsenal de cosas. Y noten ahí la cara enmascarada. No tiene mucho detalle. Me hubiera gustado que se viera el detalle del Rinnegan, pero no fue posible. Así que esto es todo, amigos míos, en cuanto a accesorios. Y para ver la escala, ahí tienen estas figuras del tipo 1.0 de Naruto. Y aquí con figuras del tipo 2.0 de la misma línea. Y para terminar, pues ahí tienen estas figuras Ultimate Legends de Bandai. Nuestra figura de Obito Uchiha mide de pies a cabeza 15 centímetros, amigos míos, para que lo tengan muy en cuenta. Ok, y ya para terminar, díganme, ¿les gusta o no les gusta esta figura? Ahí tienen una alternativa más para su colección. Creo que esta es una figura no del todo decente, tiene muchos problemas, se desarma. Manipularla es un poco tedioso porque sí van a estar batallando con que se desarmen sus manos. Se caen las piezas a todo momento. Los pies son muy endebles. Eso es algo también malo porque para poderlo posar o que se quede de pie es toda una osadía, así como lo están viendo ahí.
Pero bueno, ya depende de cada quien y cómo puedan ustedes manipular sus figuras, cómo puedan ustedes mejorarlas. Pero amigos, ahí está la opción. Y bueno, pues les recuerdo que esto es una alternativa, solamente es para quienes no pueden darse ese lujo de tener las piezas oficiales, que siempre va a ser mejor. Pero bueno, para quien tiene la pieza oficial, pues también es un cuerpo extra que pueden aprovechar para las dos cabezas, tener dos representaciones de la misma figura. Ya cada quien tomará su determinación y sus decisiones acerca de esta pieza. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de su canal, Nanacap-san. Hasta la otra y bye bye bye. Gracias y adiós.